Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa Derut, psicóloga de formación, agilista de corazón, activista en seguridad psicológica y estoy muy emocionada de presentarte invitados excepcionales que nos van a inspirar y sobre todo entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Nos vamos con nuestro videito de intro. Buenísimo, buenos días, tardes, noches, madrugadas, a quienes nos estén escuchando, darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast, ya el número 20. Y hoy día vamos a estar abordando qué tiene que ver un ex piloto de avión presidencial con la seguridad psicológica. Vamos a conversar sobre liderazgo, confianza y lo que la aviación nos puede enseñar para construir culturas donde hablar del error no solo es posible, sino que también es necesario. Y para eso nos acompaña Waldo Díaz desde mi ciudad Concepción. Bienvenido, Waldo, ¿cómo estás? Hola, Pau, muchas gracias. Saludar a todos los que nos estén escuchando aquí en esta segunda temporada. Y sí, desde Concepción, tenemos el mismo día nublado hoy día en Día las ventanas. nublado previo a tormentas. Tal cual. Les quiero contar quién es Waldo. Él es piloto comercial, ex piloto militar y del avión presidencial de la Aérea de Chile. Es lejos el invitado más extraño que he invitado. Él ha liderado equipos en contextos altamente exigentes como jefe de piloto, instructor de vuelo en el Airbus 320 y hoy combina su experiencia en la aviación con un enfoque profundo en la confianza como base para organizaciones más seguras y más humanas. ¿Qué tal? Sí, no, suena potente, pero es un poco lo que tú haces, humanizar finalmente, de eso se trata. Me encanta. Y mientras más seamos y de distintas rubros, experiencias, profesiones, más adelante salimos. Así que buenísimo, muy contenta de tenerte en Gracias, Pau. este episodio. Te vamos a sacar el jugo para que nos cuentes todos los secretillos de tu Oh, experiencia. toda mi experiencia a disposición hoy día, la verdad. Buenísimo. Como siempre, vamos a comenzar con nuestro ping-pong de preguntas. Una serie de preguntas rápidas para poder conocerte un poquitito más a fondo en estos primeros minutos. ¿Te parece? Por supuesto. ¿Preparado Veamos para si puedo ello? responder. O sea, uno nunca está preparado, dicen por ahí, pero vamos a intentarlo. 2 minutos. Cualquier pregunta que te quedes medio atascado, paso y damos a la siguiente. La Perfecto. idea es lo primero que se venga a la cabeza. Entonces, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Bueno, pensar de que las personas no son un recurso es lo primero que se me viene a la mente. Vamos por ello. Algo que consideres desde tu punto de vista que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Eh, Sobrevalorado lo técnico. Algo común que te gustaría aprender o que estés aprendiendo. Algo poco común, perdón. Algo poco común que estés aprendiendo o te gustaría aprender. Mira, poco común, no sé, yo creo que es muy común, pero para mí es poco común, por algo lo quiero aprender. Quiero interiorizarme más en mecánica automotriz. Ah, miércoles. Sí, estoy con Ok. un interés ahí creado con un vehículo antiguo, entonces estoy intentando aprender de aquello. Porque soy muy sensible. Bingo con eso, persona altamente sensible. Si pudieras darle un consejo a tu yo de los 20 años, ¿cuál sería? Va relacionado con esto, ¿ah? Con la sensibilidad. Eh, Haber escuchado más a mi señora, porque llevamos mucho tiempo juntos, y haber demostrado más desde antes. Oh. La mejor inversión que has hecho en ti en el último año. En el último año, creo que haberme desarrollado principalmente en el área que sentía que me llamaba, pero que no había profundizado, que tiene relación con esto, con un poco de coaching, psicología, trabajo y dinámicas de equipo. Buenísimo. ¿Una actividad que te hace olvidar el tiempo? ¿O lo puedo decir? Yo creo que esto va a quedar grabado, ¿ah? Pero me gusta jugar Magic, un juego de Magic. cartas, sí, para Ok. entretenerme, diría yo. Tiene que haber Yo me gente por considero ahí en así, la ¿eh? misma. Una actitud que no tienes. Uy, se nos acabó el tiempo, pero vamos a responder. Una actitud que no tienes, pero que admires de los demás. Mira,
Yo siento que no la tengo, creo que he ido desarrollándola a lo largo del tiempo, pero veo en mi señora una capacidad de conectar con las personas que me encantaría tener. Buenísimo. Es un buen superpoder ese. Ujú. Buenísimo. Para empezar, Aldo, cuéntanos un poco de tu camino. Pasaste del mundo militar, estuviste en el avión presidencial, estuviste en la aviación comercial, ahora estás en la consultoría. ¿En qué momento, contándonos brevemente, te das cuenta como el factor decisivo de las personas, más allá de lo técnico, que era lo que tú decías que consideras que estaba sobrevalorado? Claro. Sí, gracias por la pregunta, Pao. Creo que cuando uno hace estas conversaciones me encantaría poner mucho en contexto todo hacia atrás para que quien me escuchara pudiese entender el por qué llego a la conversación de hoy. Pero en beneficio del tiempo voy a ir relativamente rápido y como tú bien mencionaste, creo que el paso de por una institución armada en principio de mi carrera fue la que me ayudó a entender de mala manera, y esto lo estoy contando a modo Mm, personal, ya no, mm, no es una crítica en contra de las instituciones armadas ni con quienes están en ellas, muy por el contrario. Valoro mucho las personas que están ahí y lo que hacen las instituciones, pero a mí me marcó de una manera que me ayudó a entender qué cosas podía hacer mejor y que tiene relación con que los procesos y las habilidades técnicas y el conocimiento, en este caso como piloto, por ejemplo, no lo era todo. mm, Cuando se esperaba que los pilotos pudiesen entregar el 100% cuando están en la cabina del avión, todos nosotros necesitamos estar en un ambiente que nos permita poder desarrollarnos. mm, Y de repente, lo que a mí me pasó, ¿cierto? Voy a contar mi experiencia, es que la rigidez de los procesos y de los procedimientos, cuando las personas no se comprometen con el que tienen al lado, porque en este caso nosotros vamos dos adelante, por lo general, genera una barrera que te impide dar lo mejor de ti. mm, Y yo me di cuenta de eso cuando salí de la institución. ¿Cachai? Por eso digo que es muy importante para mí ese paso en la institución, porque empecé a florecer como persona y como mm, profesional cuando me salí o corté esta cadena, por llamarlo de alguna manera, y empecé a darme cuenta de la importancia que tenía esta tranquilidad mental, emocional, para mm. poder desarrollar y entregar el mejor producto. Y Qué ahí fue heavy. como finalmente entré a la aviación comercial y me empecé a interiorizar en el área más de la psicología aeronáutica, que es un campo que no sé si tú a lo mejor conoces o manejas, entendiendo que tú eres especialista en psicología, en el cual me empecé a adentrar poco a poco y me fue entregando las herramientas para hoy por hoy poder llegar a conversar de la importancia de este tipo de cosas en tu actividad primaria. Mm. Qué loco porque ocurre muchas veces por contraste. Eh, Llevo muchas personas entrevistadas y Ujú, hay momentos de quiebre en general en la experiencia profesional que dice, uy, por acá no va. Esta no es una forma que para mí sea sostenible o para mí sea viable o como tú decías que me permita florecer. ujú. Y ese quiebre tiene que ver mucho con una historia personal y que después te reencamina hacia justamente poner sobre la mesa y muchas veces cambiar la trayectoria de tu carrera profesional hacia un lugar distinto que parece ser más prometedor o que permite que las personas efectivamente, como a mí me gusta decirle, desaten su grandeza. Claro. Eh, Hoy día esto es algo que es, que podríamos decir que poner las personas más allá de lo técnico en la aviación es algo común, es algo que se hable constantemente en la cultura, o tú más bien eras como el que traía o ponía estos temas como en el día a día. Mira, la pregunta es súper buena porque creo que como muchas cosas siempre van a haber polos, ¿cierto? Va a haber gente que considera que a nivel de aviación efectivamente existe un interés por las personas y te voy a contar el tiro por qué. Y otros como yo que sienten que todavía falta mucho por desarrollar. Mm, mm, Entonces, entendiendo que hay polo y que hay gente que probablemente no va a coincidir 100% con lo que yo te voy a contar, ¿cuál es mi mirada al respecto? La aviación, por ejemplo, cuando tú te formas como piloto, hay un concepto que se integra a temprana edad o cuando tus comienzos con la carrera, que tiene relación con el manejo de los recursos que tú tienes disponible en cabina a nivel humano. ujú, Eso es un acrónimo que se ocupa la CRM, de Crew Resource Management. Y eso va muy relacionado con el conocimiento del factor humano. ujú, Hablamos desde la fatiga, el cansancio, la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y otros puntos más que se toman en este ramo, por llamarlo de alguna manera, y que te lo enseñan y que es parte de ser piloto. ujú.
¿Por qué yo digo que no está tan desarrollado? Porque, por ejemplo, hay países donde aún el power distance, o sea, la distancia jerárquica que se establece entre el capitán y el primer oficial, que son las dos personas que van arriba de una cabina, es tan grande que impide, por ejemplo, que el primer oficial pueda dar una opinión diferente a la que tiene el capitán. Entonces, cuando este tipo de cosas ocurren, la seguridad del vuelo claramente está en peligro. Hay algo que no está funcionando bien, se espera que las dos personas puedan dar su punto de vista, entregar qué es lo que están analizando en ese momento, pero cuando este power distance es muy grande, claramente eso no ocurre. Mm, Entonces, si bien el CRM es parte de formación de todos los pilotos, todavía ocurren este tipo de cosas donde el power distance es muy grande y personas que no facilitan a que el power distance se vaya cortando. claro. Con esto no quiero decir, y es una palabra que yo también he escuchado más de alguna vez en tus podcasts, no quiero que nos vayamos al mundo de laissez-faire. No quiero que Mm. pensemos de que en la cabina es una anarquía, porque de hecho no lo es. Pero el punto de las autoridades y las responsabilidades las conocen ambos. Mm, Entonces siento yo, y aquí es una opinión personal, que el capitán o quien está al mando no debe estar constantemente diciendo yo soy el que mando, así que se hace lo que yo digo. Porque la otra persona sabe, conoce quién es la autoridad. mm. Pero la idea es que la autoridad sea consciente de que para él obtener el mejor resultado de su operación necesita al resto de su equipo. Y de hecho hay muchos como desastres, accidentes, tragedias que han ocurrido y que post-mortem efectivamente parte de la tripulación sabía y no se atrevió a levantar la voz o la Tal cual. levantó y no fue lo suficientemente fuerte. Pero es algo de lo que poco se habla en el otro mundo que no es de la aviación, digamos, como que en el día a día esta capacidad justamente de sentar las bases para levantar la voz, disentir o decir estoy en desacuerdo o mira, estoy viendo este riesgo acá, parece que no es tan común. ¿Cómo se gestiona dentro de una cabina y cómo se trabajan esos cimientos en el día a día? Porque me imagino que no es algo que yo digo desde ahora en adelante, todos vamos a poder decir lo que nos parezca, sino que es algo que se va construyendo en la confianza y en la cultura del equipo y de la organización. Correcto, correcto. Eh, es un camino largo, se ha Mm, ido avanzando y se está trabajando, no solamente a nivel sudamericano, no me atrevería a decir que somos los más atrasados, pero sí que todavía nos queda camino por recorrer. mm. Eh, y hay países que han tomado la batuta de esto. De hecho, hay una piloto estadounidense, no recuerdo el nombre en este momento, pero en algún momento lo podría buscar para encontrarlo. Ella plantea la importancia de su título en una revista fue la importancia de la seguridad psicológica Mm, en las cabinas de mando. Porque hablamos de este mismo tema, hablamos de la importancia de que todas las personas que trabajamos en el rubro entendamos de que tenemos que propiciar un ambiente seguro para que las personas puedan dar su opinión sin miedo a represalia, ahí no estamos ujú, yendo prácticamente a la definición, pero que el objetivo de eso es que tú puedas tomar una buena decisión en base a lo que claro. la otra persona tiene que decir. Mm, O sea, mientras sigamos pensando o todavía queden personas que crean que por ellos tener más experiencia o por haber vivido otras situaciones tienen la razón absoluta, mm. es donde todavía queda este gap que yo creo que podemos acortar. Ahora, si mal no recuerdo por qué llegamos a este tema y lo que me estabas preguntando tú, ¿qué es lo que veo yo, cómo se ha ido caminando este tema y qué es lo que podemos hacer para llevarlo más a las cabinas? En este momento, o bueno, no en este momento, sino que la aviación funciona en base a normativa. Ujú, El negocio está muy normado. exacto. Entonces, hay que entender que hoy día, así como lo has hecho con el resto de tus invitados, muchas personas ponemos en nosotros el centro en las personas, pero hay que entender que la organización es una organización que necesita lucrar. O sea, es un negocio y tiene que trabajar y tiene que rendir, porque si eso no ocurre, nadie trabaja. Entonces, entendiendo eso, este negocio está muy normado, tiene mucha normativa asociada. Dentro de esa normativa asociada, incluso hay documentación que obliga a los operadores a tener sistemas de gestión de seguridad que tienen relación con los factores humanos. Ujú, O sea, las aerolíneas en este caso están obligadas a brindar programas recurrentes de factores humanos y mantener esta capacitación relacionada con este aspecto con sus pilotos y sus tripulaciones de cabina. O sea, normativamente existe. El punto es el foco que se le da, la actualización que tiene este proceso, porque si pudiésemos analizar hoy por hoy, en este momento, el manual de factores humanos que está publicado en la OASI es un manual muy antiguo. mm. ¿Cachai? Que habla de cosas todavía contingentes, pero muy antiguo, hay que actualizarlo. De hecho, hay gente que trabaja en eso y ya hay rumores de que va a haber alguna actualización, lo cual es súper positivo.
Entonces, la industria está normada y tiene factores humanos asociados normativamente hablando. Pero mientras el operador no sienta de que lo normativo es la base y que yo quiero ir un paso más allá y Ujú. entregar esta herramienta, ya sea de buena comunicación, de buen liderazgo, de aumentar la seguridad psicológica en mis cabinas, el punto pasa principalmente por las personas. O sea, a quienes le interese adoptar mejores herramientas, claramente, primero van a tener mejores resultados y segundo pasan a ser referentes dentro de la organización. Mm. Y eso es lo que yo hoy por hoy podría comentarte. O sea, sin ánimo de engrandecerme a mí mismo, pero ya estando en una etapa donde estoy cerrando mi capítulo como jefe de piloto, que terminé el mes pasado, y cambiándome de país ahora también, siento que hay cosas que yo quiero entregar y no desde la perspectiva del ego ni de que quiera ser un autorreferente. Pero sí puedo decir que el trabajo que yo hice en cabina con mis tripulaciones entregó muy buenos resultados. Mm. Y no hablo desde la perspectiva personal solamente y emocional, sino que intenté recopilar la mayor cantidad de datos durante mi gestión para ver qué generaba en los pilotos principalmente la buena comunicación, los espacios seguros para conversación, Mm. la comunicación oportuna, la generación de lazos de confianza entre nosotros como jefe y colaboradores, Mm. y la verdad los resultados son súper positivos. Qué buenísimo, qué buena historia la que cuentas, porque muchas veces creemos que para cambiar una organización o la cultura, como que hay que ir, no sé, en este caso, ir a tocar la puerta al área de recursos humanos, ¿verdad? Que es lo clásico que tenemos que como incorporado, o que esto venga como algo, como un programa o una transformación cultural. Y acá lo Claro. que tú estás comentando es, yo en algún minuto de mi carrera me doy cuenta que aquí hay un factor súper relevante, lo traigo a mi terreno y empiezo a trabajar además con métricas justamente para demostrar el impacto. Si alguien nos está escuchando, y me voy adelante porque estas son como las últimas preguntas que hago, pero no lo quiero dejar. Dale, dale. Si alguien nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? En realidad podría tomar algo de eso, como ¿qué clave le podrías dar para efectivamente demostrar que acá no es solamente una cosa de un nice to have o por ser buena persona o por un imperativo moral, sino que también hay un impacto directo en el negocio? O sea, si nos puedes contar como qué hiciste en lo concreto para decir, ¿sabes qué? Acá hay una intuición que me dice seguramente aquí las personas son importantes y el generar espacios psicológicamente seguros, pero también en lo concreto. O sea, Ajá. como en la data, en el indicador de negocio que nos permite como demostrar que vale la pena invertir en eso. Claro. Sí, mira, yo trabajaba directamente en el área de operaciones y métricas, estamos llenos de métricas en eso, todo se mide, ¿ya? La puntualidad, la tasa de reclamo, el consumo de combustible, el apego a los procedimientos. Y en general, lo que a nosotros como equipo, de que estábamos en Concepción, específicamente yo me desempeñaba como jefe de la base de los pilotos de Concepción, hubo dos cosas principales que eran medibles y que se evidenciaba y que finalmente terminó como Vox Populi de que en Concepción se hacían ciertas cosas. Una de ellas era el nivel de estandarización de los pilotos. Mm. ¿Ya? Cuando hablo de nivel de estandarización, quiere decir que los pilotos estaban altamente adheridos a los procesos y procedimientos que la compañía les pedía hacer. Y por otro lado, estaba el nivel de satisfacción individual y con el equipo que tenían las personas acá. Ok. Esos dos indicadores en algún momento fueron medibles, uno a través de los simuladores o los entrenamientos que se le hacen a los pilotos, y el Ujú. otro a través de las encuestas de clima, donde nosotros como base teníamos resultados que sobresalían con respecto al resto. Entonces, yo con eso me quedo. De hecho, son mis banderas de lucha finalmente para decir, oye, los resultados están. ¿Y qué aporta esto al área de la aviación específicamente? Una alta adherencia a los procedimientos y una Mm. buena comunicación en cabina son los dos ingredientes que, ni Dios lo quiera, el día que tengas que aplicarlo ante una situación crítica, ya sea un incidente o una emergencia, Mm. son los que van a ayudar a que el resultado sea positivo. Mm. Y de ello tengo testimonio. O sea, no por nada estoy aquí sentado hoy día conversando contigo, llegando a un espacio de conversación con gente, como te digo, muy reconocida, que era lo que estábamos conversando tras bambalinas. Y aprovecho de mandarle un saludo a todos los que han pasado por tu podcast, porque de verdad es gente muy interesante.
Pero bueno, yo en algún momento tuve que poner esto en práctica. Mm, Y las coincidencias de la vida, o no sé cómo lo quieran, cómo lo queramos llamar ahora, en retrospectiva, la verdad creo que yo no hablo mucho de suerte, ya mm. hablo de oportunidades y de preparación. Cuando se juntan las oportunidades y tú estás preparado, puedes tomar ese camino. Pero lo que a mí me pasó un 27 de mayo del 2021 no tiene relación con la suerte. O sea, tuve uno de esos problemas que esperas nunca tener que vivir y donde finalmente esta amalgama de cosas que estamos conversando ahora sale a la luz, termina en un titular de un diario, donde finalmente es la seguridad psicológica, es la confianza, es la comunicación y es el propósito el que sale a la luz en ese titular, bajo mi perspectiva. Ese es mi resumen. Te tenían esa pregunta más adelante, pero ya que la tomaste, porque vi el diario, te vi también ahí hablando. Cuéntanos un poquito, para quienes no sepan de qué estamos hablando, el suceso específico, qué ocurrió y cómo desde esta retrospectiva que tú dices que haces, dices aquí el ingrediente que hace que finalmente esto no termine en un desastre, tiene que ver con esta creación de un ambiente seguro. Bueno, esta es mi área, esto es lo que me gusta hacer. Así que paso el dato antes de eso, que las veces que me han pedido juntarme con organizaciones, ya sea líderes de equipo o incluso con equipos completos, para contarles un poco esta historia, lo que busco es eso, ¿ya? Es generar esta conexión entre los procesos y las personas. Es un poquito mi lema. Y finalmente, la pregunta que yo le haría a todos quienes nos están escuchando hoy día es preguntarles qué harías tú cuando todo lo entrenado se cruza con lo inesperado. Mm, Me gustaría dejar esa reflexión para mm, que a medida que yo les voy contando un poco lo que pasó, siempre tengamos en mente que uno cree que todo está controlado mm. o que si voy a trabajar voy a hacer otra vez lo mismo. Y ya conozco mi procedimiento, conozco mi proceso. Y finalmente, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros? Eh, Me tocó, como te digo, el 27 de mayo del 2021. Estábamos aquí en Concepción. Estaban Yo con cumplía mascarilla, de hecho, en el video salen todos con mascarilla. Estábamos Sí, en esa sí, época para que correcto, se remanten. correcto, exactamente. Buen punto, porque así nos vamos impregnando del momento. Y yo cumpliendo funciones de instructor de vuelo. O sea, ese día íbamos tres pilotos en la cabina, para ponerlo en contexto, Ok. uno de piloto alumno y un piloto observador, más nuestra tripulación de cabina. Nos juntamos a hacer el vuelo de Concepción a Antofagasta. Personas se reunieron con nosotros, que eran nuestros pasajeros, Ujú. y viene el paso de juntarnos a hacer el briefing, vimos las condiciones meteorológicas, cómo está la condición del avión, etcétera, etcétera, para ese día. Y la verdad no había mayores dificultades, salvo que era un vuelo de instrucción, donde ya había que abrir una puerta, que me voy a detener un segundo. Y por otro lado, las condiciones meteorológicas de la salida de Concepción no eran muy buenas. Por qué quiero abrir la puerta de que era un vuelo de instrucción? Porque aquí me gustaría traer a la mente o recordarle a mi piloto alumno en ese momento, eh, Héctor se llamaba, por si acaso le mando un tremendo saludo a Héctor y Vicente, que eran los que me acompañaban ese día. Eh, Hay parte de mi trabajo de la seguridad psicológica, en ese briefing, con el alumno y con mi tercer piloto, donde hacemos un briefing que está orientado al alumno. O sea, en general, en la industria de la aviación, como te decía, el power distance existe, y Mm, mientras tú más cargo tienes, mayor power distance por lo general se genera. Y había que entender algo. Yo, aparte de ser el capitán del vuelo, de ir como instructor, yo soy el jefe, o era en ese tiempo el jefe de la base. mm, Entonces, es una persona de alta autoridad, con una persona que tenía muy poca experiencia y que más encima venía a un vuelo de reentrenamiento a Concepción. O sea, él no había mm. volado hace tiempo, venía nervioso, claramente. Y aquí empieza todo este conocimiento de los factores humanos, que es lo que nos convoca hoy a conversar, que desde mi perspectiva empieza a aflorar. O sea, yo me doy cuenta desde la manera en que el primer oficial hablaba conmigo, Mm, de cómo me miraba, de la tensión que yo sentía en él cuando estábamos revisando los documentos del vuelo. mm. ¿Y por qué te pongo en contexto esto? Porque para uno como persona que está en una posición de autoridad, y este es un punto que ojalá podamos reforzar después, que para mí estar en una posición de autoridad no te hace líder, claramente, y tú optas por el liderazgo. En esta posición mía de autoridad, yo opto por ser lo más líder que pueda, con las pocas herramientas que pueda tener, y le abro la puerta al primer oficial alumno para que él se sienta tranquilo de que lo que vamos a hacer, onda, nos vamos a equivocar, yo Mm, sé que estás nervioso, pregúntame lo que quieras preguntarme ahora para que no vayas asustado en el vuelo, y al generar esta pequeña conexión en un par de segundos,
que va acompañado con tu mirada, con tu actitud corporal, etcétera, etcétera, donde la otra persona lea realmente un legítimo interés de ti, abrió una puerta Mm. que nos permitió desarrollarnos o desempeñarnos ese día como lo hicimos. Entonces, quería hacer ese pequeño paréntesis porque esa conversación existió. O sea, esa previa de llevar a tu equipo a la mancomunión en comunicación, confianza y definir cuál era el propósito que quería o que necesitábamos ese día, ayudó a que lo que viene más adelante, entonces, Me encanta, Waldo, y quiero como hacer un paréntesis porque esto habla de Amy Edmondson, cuando hablan del kit de herramientas del líder, para bajar como el concepto, vamos a transformar esto en una clase magistral. Eh, ella habla de como enmarcar la situación y ujú, crear el espacio. Y esto que tú haces es crear el espacio. Es decir, hay un propósito, hay una tarea que tenemos que cumplir, hay 120 y tantas personas que nos van a acompañar. Esto es esto es para ti seguramente una situación que te pone nervioso, que te expone. Nos vamos a equivocar, estamos aquí. Es como seteo ese espacio. Y correcto, eso, como tú dices, es como sentar las bases, el correcto. cimiento para lo que viene después. Ya, perdón, Ajá. cierro paréntesis. No, no, es que está perfecto, ¿ah? Y la idea es eso, de ir poniéndole los letreros a lo que va ocurriendo. Así que te lo agradezco que hagamos esa pausa. Porque uno de repente lo intenta explicar de la mejor manera, pero No, está entre lo que uno buenísimo. está pensando y la historia, de repente se va. Así que sí, efectivamente, es setear ese ambiente. Y lo ejemplifiqué con el primer oficial porque creo que es el eslabón no más débil, pero que estaba más abajo dentro de la cadena ese día, entendiendo que la Y más tripulación de expuesto cabina, además. exacto, la tripulación de cabina era gente que con ya experiencia, que iban a hacer un vuelo entre comillas de rutina para ellos. El primer oficial que iba con nosotros de seguridad también era de la base, era un piloto ya de la línea, y teníamos este piloto alumno que claramente era la persona que iba con la mayor carga, tanto emocional como técnica, ¿cierto? Él Total. tenía que demostrar Exacto. técnicamente lo que sabía y emocionalmente estaba muy cargado. Entonces la idea de lo que yo te comentaba al principio era bajar esa carga emocional para que él pueda desempeñar. Me Porque yo encanta. sabía que si existe miedo, existe tensión, existe inseguridad con la persona con la que estás volando, o si tienes el prejuicio de que la persona que está ahí acompañándote te viene a poner las cosas difíciles, tú claramente Mm, no vas a poder desempeñar. bacán. Entonces, parte ese día con ese briefing, seteando esas bases, poniéndose contexto, como tú bien lo mencionaste, y nos vamos al avión para embarcar a los 124 pasajeros, como te digo, rumbo a Antofagasta. Pusimos en marcha los motores sin ningún problema y rumbo a la pista, cuando ya nos íbamos acercando al despegue, íbamos a salir desde sur a norte, íbamos hacia Antofagasta, como te digo, entonces esa era la pista de salida. Y empezamos a ver que las condiciones meteorológicas, en vez de acompañarnos, cada vez iban disminuyendo más. Mm, Y cuando hablo de que estaban disminuyendo las condiciones meteorológicas, hablo específicamente de la condición de visibilidad. La visibilidad en el momento iba bajando. Si mal no recuerdo, ese día cuando estábamos partiendo el vuelo, habían entre 2 a 3 kilómetros de visibilidad y próximo al despegue ya estábamos en uno. O sea, cada vez iba mm, bajando más la visibilidad. ¿Cómo afecta esto? En que finalmente para despegar tienes mínimos y para aterrizar también. claro. Entonces, era una situación que nos ponía nerviosos a todos, entendiendo que el primer oficial, aparte en ese momento me dice, oye, esta es la primera vez que despego con visibilidad tan reducida, nunca antes me Mm, había tocado hacerlo. Ponemos todo eso en contexto y estábamos en la cabecera para iniciar nuestro despegue. Pusimos la potencia para salir, empezamos la carrera de despegue, empieza a tomar velocidad el avión y a medida que nos vamos acercando a la velocidad de decisión, que es un momento crítico en la carrera de despegue, ocurre algo que nunca nos imaginaba. Algo aparece de alguna parte y lo ingesta el motor. Al ingestarlo el motor, explota y perdemos la potencia disponible de uno de nuestros motores en la fase crítica del despegue. En ese momento, el primer oficial claramente, con el efecto Startle, no sé si es un término conocido, vamos a hacer un paréntesis aquí con el Startle. El Startle hagámoslo. tiene relación con este efecto, no es miedo, ¿ya? Por eso es que tiene un término específico que es Startle Effect, que tiene relación con esta sensación que tengo al darme cuenta que algo ocurre y que no entiendo qué es. Perfecto. O sea, no es algo conocido. Entonces lo que siento no es miedo, es un sobresalto. De hecho, esa Mm, es como la traducción literal en español, se llama efecto de sobresalto, porque tú no sabes cómo estás reaccionando ante algo que no estás entendiendo. claro. Entonces, mientras no lo entiendes, no sabes cómo reaccionar. Y Y además en una esto, situación de alto riesgo, digamos. O sea, correcto, pongamos ese que es correcto, un tremendo contexto. en el punto crítico del despegue.
Y ocurre este efecto de sobresalto, donde finalmente hay dos alternativas al efecto de sobresalto. O te sobrepones Mm, o te bloqueas. exacto. Entonces, aquí era el momento clave donde nosotros teníamos que entender bien qué era lo que estaba pasando y tomar las mejores decisiones. Claramente yo vi que el efecto de sobresalto en mi primer oficial, que iba despegando el alumno, más encima, no iba yo en los mandos, eh, estaba tomando más tiempo de lo que correspondía. Ujú, Entonces, con mi experiencia y en base a lo que analicé en ese momento, termino tomando yo el control del avión, despegamos, el avión se sale del piso, empezamos a aplicar los procedimientos de emergencia asociados a la falla de un motor en el despegue, y ahí viene todo el resto del caos asociado a una emergencia en vuelo. O sea, parto hablando desde los destellos rojos que había en el cielo, como estaba tan cubierto y había tan poca visibilidad, cada explosión que había en el motor se iluminaba el cielo completo rojo. ¿Cachai? Y eso hizo que los pasajeros empezaran a gritar, pero de una manera que nunca había practicado en un simulador. Es el otro paréntesis que quiero hacer. Por eso te digo que lo técnico está sobrevalorado, entendiendo que es muy necesario. O sea, no me quiero salir en la base. claro, en la base. O sea, estoy hablando de sobrevalorado porque si no lo sabes, no podéis volar finalmente. Pero estos gritos, esta sensación, esta tensión del momento, Mm, no te la enseñan en ninguna parte. Y nadie te la puede transmitir excepto a que lo haya no, po, vivido. exacto. Y ahí nosotros lo experimentamos, pues entonces vienen los gritos de los pasajeros, viene la necesidad de aplicar el procedimiento de emergencia, viene la necesidad de coordinar al equipo, Mm, que no estás solo, o sea, te toca aplicar el procedimiento, sí, eres el capitán, sí, eres el instructor, correcto, te sabes el procedimiento también, pero mi capacidad mental es limitada, mm, igual que la de cualquier persona. Y yo también tengo miedo, yo también me asusto. O sea, yo hoy por hoy lo cuento, pareciera lineal y simple, pero no lo es. O sea, todo esto está, ponte tú o quien nos esté escuchando, póngase en el lugar. Piensa en los gritos, en que tú sabes lo que tienes que hacer, pero estás complicado, estás pensando en tu familia, estás pensando si vas a volver, todo eso se te junta. Y aparte, tienes que, como te digo, coordinar a tu equipo, te llaman de abajo, del control de tránsito aéreo, que está en la torre, te llama para preguntarte qué pasa, porque ve visualmente que se iluminó el cielo rojo y que habían unos ruidos que nunca antes habían escuchado, y ahí es el momento de mantener la calma y empezar el trabajo en equipo, que es la segunda etapa de esta historia. O sea, lo técnico, los procedimientos lo tenemos, pero ahora viene la aplicación real del trabajo en equipo. Y donde todas estas herramientas, todo este toolkit que tú puedes tener como líder, que comparto esa analogía que mencionas de la caja de herramientas, creo que es vital. O sea, si tú no tienes una buena caja de herramientas, ante una situación de emergencia o crítica, si no la tienes, no la has preparado, no la has incorporado con tiempo, ese día te aseguro que no va a salir. Total. Y Y eso te ahí lo digo creo que con... diste algo clave que es, como tú dices, el trabajo en equipo, pero de algo que ya se viene trabajando mucho antes. O sea, esa caja de herramientas no la puede empezar ahí, ¿cómo se utilizará? Es algo que ya se viene practicando, ya viene en el día a día del equipo, para que cuando tiene que salir de una situación de emergencia, con esta parálisis que a todos nos da, con el miedo y con todos los factores que tú estás diciendo, efectivamente tenga el resultado que esperamos. Tal cual, tal cual. Y ese es mi mensaje fuerza para hoy, por lo menos, Mm, de lo que estamos conversando, es eso. A todos los que estén en una posición de autoridad y o que quieran ejercer el liderazgo, mm, porque yo soy de la posición de más del liderazgo redárquico, entonces pienso que el liderazgo no tiene que ser siempre una cara visible de alguien que te ponen arriba. El bien. liderazgo puede salir en diferentes situaciones, circunstancias o con otro grupo de personas. Si tú eres de esas personas, empieza a buscar qué herramientas te faltan, empieza a darte cuenta quiénes te las Mm, podían entregar, acércate a esas personas y empieza a trabajar, porque como bien dice la PAO, si la necesitas ocupar en un momento de crisis, en una industria, por ejemplo, de alto riesgo, como es la aviación, o como podría ser la minería, la medicina, ¿cierto? Si no la tienes, ese día no va a salir. Y los resultados que tú esperas probablemente no van a ser como lo tienes hoy día pensado en tu cabeza. Así que mi invitación, por lo menos en este momento, en esta pauta que hicimos, es a eso, a entrenar tu tool. Y claro, pues después de empezar a aplicar este trabajo en equipo, donde lo primero que yo como líder del equipo hice fue conectarme con mis pilotos, conectarme con mi tripulación de cabina y conectarme con los pasajeros.
Mm. Sea, de verdad que esta parte para mí es la clave de todo el resultado de lo que pasó ese día. ¿Por qué? Porque al conectarme con mis pilotos, les volví a dar el mismo mensaje que ya había entregado antes en el briefing. O sea, es un mensaje que ellos ya habían escuchado. Por ende, ven al líder, en este caso del equipo, como una persona sincera y real, auténtico, Y ¿cachai? O sea, coherente. exacto. La persona me está diciendo, oye, tenemos que trabajar juntos y Mm, pese a que yo soy el instructor y todo el tema, necesito de tu apoyo mm, porque estamos juntos en esto. Distinto hubiese sido si esta previa, el contexto no existe y tú en ese momento, porque estás apremiado, ¿cierto? Estás acogotado porque está pasando algo grave y toda la responsabilidad cae sobre tus hombros y tú le pides al resto que te ayude si tú nunca has exacto. generado ese espacio. O sea, nunca has sido esa persona que genera la comunión. No, sino que eres parco, eres ausente, eres distante, Mm, pero ahora que lo necesito, oye, ayúdenme. Chuta, la cosa no resulta como tú esperas en mm, ese momento. Entonces, generamos esta conexión con la tripulación de mando, entre los pilotos, después con la tripulación de cabina, que fue otro evento, porque la tripulación de cabina estaba superada ante lo que mm. estaba pasando. ¿Y por qué estaba superada? No porque no supieran lo que tenían que hacer, sino que los pasajeros se estaban comportando literalmente, es una analogía para que nadie se sienta afectado, eran como animales, ¿cachai? Porque el instinto de supervivencia nos supera, Efectivamente. ¿cachai? Ahí estamos en Entonces, piloto automático. exacto. Y tú ves fuego y piensas que te puedes morir y buscas una alternativa para Mm, salvarte de eso. Entonces, dentro de las alternativas, los pasajeros en algún momento, uno gritó o a alguien se le ocurrió, oye, hay que abrir la salida de emergencia de los que estaban sentados al lado de las ventanas de emergencia. Y entre wow. los mismos pasajeros se gritaban, no, no, que no lo haga, que no lo haga. Y los tripulantes de cabina, a través del sistema de interfonía, oigan, los pasajeros, manténganse sentados, el cinturón abrochado, a la espera de instrucciones. Pero toda esa situación de caos claramente es difícil de manejar, po. Mm, Y la tripulación de cabina está entrenada en los procedimientos de emergencia, en evacuaciones, todo lo que tú quieras. Pero como te digo, esta parte es la realidad del nerviosismo, de qué hago, ¿cachai? No me puedo parar porque estoy amarrado, estoy en una fase crítica y el pasajero se está parando y quiere abrir la ventana, po. mm, Entonces, finalmente, el resto de los pasajeros ayudó también a contener y este trabajo de conexión que hice con la tripulación de cabina ayudó a que salieran un poco de lo que estaba pasando. Yo le entregué instrucciones muy breves y claras también. Decirle, oye chicos, yo sé lo que está pasando, sé lo difícil que está pasando allá atrás y que tengan tranquilidad de que no les voy a pedir algo que no puedan hacer, pero sí necesito que me apoyen y que me refuercen el mensaje que yo le voy a entregar a los pasajeros para que ellos se calmen. ujú, Esa fue la mejor herramienta que encontré en este momento y estamos hablando que todavía no llevamos ni un minuto de vuelo. ¿Ah? mm, Todo esto que estamos hablando no ha pasado ni un minuto de vuelo. Y yo le dije al tiro de la tripulación de cabina, yo voy a hablar con los pasajeros. Voy a hablar ahora con los pasajeros. Eso no está en ningún procedimiento, ¿ah? En ningún mm, proceso. Dice que tú tengas que hablar con los pasajeros en el minuto. Pero ¿sabes por qué yo lo tomé? Porque vi que la emergencia, entre comillas, lo que nosotros estábamos aplicando en nuestro procedimiento ya estaba controlado. ah, ok. Pero atrás, si no se controlaban lo que estaba pasando atrás, podríamos terminar en Eso una iba a ser emergencia la secundaria. emergencia real. Tal cual. Podríamos haber terminado en algo que nadie hubiese esperado y que todo hubiese salido pésimo. Mm, Entonces, me di el tiempo de conectar conmigo mismo, conectar con el mensaje que quería entregar, y aquí vamos a volver al toolkit de herramientas, la comunicación. Yo creo que la comunicación es un elemento que todos creen que tienen, todos creemos que podemos comunicar, porque podemos hablar, porque nos escuchan, por eso creemos que comunicamos, y porque en mi cabeza tengo una idea muy clara y yo creo que la estoy diciendo de manera comprensible para mi interlocutor. Y el tema es que para entregar un mensaje con el cual tú necesites conectar con las personas, que era lo que yo necesitaba hacer ese día, tienes que tener primero la, el entendimiento de que para que un mensaje le llegue a la otra persona, tú tienes que conectar con él o con mm, ella. El mensaje no tiene que conectar conmigo. O sea, yo no tenía que pensar en lo que yo necesitaba. Yo tenía que pensar en lo que los pasajeros querían escuchar mm, y lo que ellos necesitaban en ese momento para después traerlos a mi campo. Una mm, vez que ya los hubiese, entre comillas, eh, capturado, les podía entregar otro mensaje. Entonces, generar un mensaje que en 10, 15 segundos pueda generar este efecto es algo que requiere práctica. O mm, sea, volvemos a lo que decía antes. Si nos estás escuchando y necesitas comunicar,
practica tu comunicación, no porque creas que eres un buen comunicador o un buen orador, el día de mañana, ante una situación crítica o en un auditorio con 5.000 personas, la comunicación va a salir igual. Y en estos segundos pienso en cómo hacer este mensaje, cómo generar esta conexión, y entro desde lo emocional con los pasajeros, entendiendo lo que estaba pasando, entendiendo la desesperación que se vivía atrás, y después entregándoles lo que ellos necesitaban, que era la tranquilidad de que Mm, nosotros, como pilotos y tripulación, estábamos al mando de la situación. Estábamos claros con lo que estaba pasando y les entregué datos para que ellos supieran qué era lo que íbamos a hacer. Te aseguro, Pau, que con eso, con ese mensaje de 10, 15 segundos, primero se generó una conexión muy fuerte entre los pasajeros y nosotros como tripulación, y segundo, se entendió el propósito de lo que teníamos que hacer, mm, todos como equipo. Y cuando se genera esto, de ahí en adelante todo empieza a fluir la comunicación con el controlador de tránsito aéreo, a fluir la comunicación con nosotros como piloto, con la tripulación de cabina, los pasajeros se relajan increíblemente, o mm, sea, esos gritos de los que estábamos hablando dejaron de aparecer, o sea, se acabaron los gritos y empieza ahora un contexto donde la emergencia es favorable para nosotros y ya tomamos el control de lo emocional y lo técnico. mm. Y ahí está el engranaje que nos lleva al resultado que tú puedes ver en LinkedIn, a quienes quieran conocer un poco de la historia. Me pueden seguir ahí, Waldo Díaz, Aguilar es mi nombre. Y pueden ver el video y en qué termina, que finalmente aplicamos el procedimiento de emergencia, el avión lo aterrizamos de manera segura en Concepción, con las condiciones meteorológicas peores que con las que habíamos despegado, o sea, ese factor nunca se fue. Abrimos las puertas y nuestros 124 pasajeros se bajan después de este cierre emocional, diría yo, que le entregó al vuelo, donde, donde agradezco no solamente a mi tripulación, sino que le agradezco a ellos haber sido parte de este equipo. Y ellos se bajan con la convicción de que lo que hicimos ese día es algo que resultó gracias al aporte de ellos, al aporte de nosotros, y que los hizo olvidar por los 5 o 10 minutos que duró el vuelo de que estaban en una situación de emergencia. Mm, O sea, ellos no lo vivieron así. Es tan así que cuando se bajaron, la compañía puso otro vuelo para compensar el trayecto. E históricamente, cuando ocurre una situación de este calibre, o sea, estamos pensando en fuego, vibración, gritos, etcétera, etcétera, ¿quién va a querer volar después de eso? Era una pregunta que tiro abierta aquí a los que nos están escuchando. Póngase usted en el lugar. Se bajó del avión, tuvo un tremendo problema mecánico que no era predecible, o sea, es una situación totalmente fortuita. ¿Y te subirías de nuevo a un avión? ¿Al tiro? ¿Para seguir tu vuelo? Bueno, el 98, 97% de esos pasajeros se subió. Y se subió y la tripulación que tomó esos pasajeros me decía, los pasajeros se subían y venían contentos. mm, Y nos daban la mano y decían, oye, gracias por seguir el vuelo y todo el tema. Y eso ocurrió por el trabajo que nosotros mm. hicimos. Nosotros como equipo le entregamos esa seguridad, esa confianza, esa conexión con las personas, más allá de lo técnico, que generó que después ellos continuaran el vuelo y esto termina en esa historia de haber vivido una falla de motor durante el despegue, con un aterrizaje seguro y con la continuación de la gran mayoría de nuestros pasajeros en el próximo vuelo. Qué buena historia, Waldo. Y como conecto con, hay muchos pedacitos que me gustaría que no se nos vayan, porque hay harto tesoro ahí. Creo que uno, el tener claridad, sobre todo en un área tan riesgosa como la de ustedes, como los protocolos, los procedimientos, y lo extrapolo al mundo corporativo que a lo mejor no les va a pasar algo de esto en el día a día, pero muchas veces cuando yo no tengo las reglas claras, lo que está permitido y lo que no, lo que se está avalando y lo que no, genera mayor incertidumbre. Y Ujú. frente a una situación particular, esto puede generar esta indeterminación. No sé hacia dónde tengo que ir, no sé lo que tengo que hacer, no sé si esto está permitido o no. Entonces creo que ahí, muchas veces cuando hablamos de las personas, no es que los procedimientos, los protocolos, las reglas, los acuerdos no sean relevantes. O sea, de nuevo, me voy como a enmarcar el espacio, también es qué está permitido y qué es lo que no, qué es lo que hoy día se espera y lo que no,
cómo se procede frente a cierta situación, y eso también tiene que ver como con el entrenamiento. O sea, si tu equipo no hubiera estado entrenado y hubiera tenido mucha claridad a esa adhesión a la que tú hablabas antes, seguramente sería otra la historia que se cuenta. O sea, creo que ahí hay algo muy importante que a veces olvidamos, que es la claridad. A mí, cuando trabajo con equipos, me gusta mucho que el equipo se siente a conversar y a definir cuáles son los acuerdos de equipo que tenemos. Porque a veces, ya decimos, no, este es el corporativo y qué sé yo, o incluso no necesitan un facilitador externo. O sea, son conversaciones de tener qué es lo relevante para nosotros, cómo nos comunicamos, cuáles son nuestras, no sé, cómo nos medimos. O sea, Ujú. hay toda una suerte que tiene que ver con la comunicación también que tú hablabas, que es setear, es como esos criterios de borde que a veces los damos por hecho. Somos equipo, ya, listo. El tener esa conciencia en el día a día y esa claridad creo que hace que el cimiento se construye, o sea, todo lo que después se construye es como en algo sólido. Y hay otra cosa que también no quiero dejar pasar, dos cosas más. La gestión emocional, Ujú. que a veces como que creemos que no, eso es como de la puerta del trabajo para la casa, es esa tarea, pero lo importante que es mi propia gestión, o sea, cómo yo estoy primero tomando conciencia de mi proceso emocional para después acompañar a otros en su proceso emocional. Y no estamos hablando acá de terapia, o sea, estamos hablando del trabajo, lo relevante que es para sostener conversaciones difíciles, para motivar a tu equipo, o sea, hay una serie de variables que se juegan con esa capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones y acompañar a otros en ellas. Y la otra que lo mencionaste, que tiene que ver con esta humildad situacional, que es como, independiente del rol de autoridad que yo tenga, mi capacidad de poder decir, Te necesito a ti, necesito también de tu información, para que los resultados sean exitosos, dependen de todo, implica de esta jerarquía que tú hablabas, y es como, yo soy el jefe, obvio que tengo que tener toda la respuesta, a bajarme de ese podio y decir, hay información que yo no tengo, que yo no veo, o sea, que cognitivamente no puedo tener toda la información. Y Correcto. ahí lo conecto con lo último, que es la coherencia, que es lo que venimos hablando cuando tú decías, o sea, si yo no hubiera trabajado antes en decir, tu información es importante, qué relevante es, acá estamos todos en esto, nos podemos equivocar, eso se construye antes. Porque cuando es en el momento, y aquí yo creo que una de los desafíos más grandes que tienen los líderes es cuán coherente eres. Y esa coherencia se suma en el tiempo. No es que, hoy día me amanecí bien y soy buena onda. No, eso se construye, es una construcción en el tiempo, y que es lo más difícil de sostener. Y quienes somos papás, tenemos claro que nuestros hijos son los mayores detectores de coherencia entre el decir y el hacer. Oh, menos mal estáis diciendo esto ahora que no están mis niños. Porque ellos son los primeros que te dicen, oye, pero ¿por qué si tú dices que haces y no lo haces? O sea, eso tiene que ver con el decir y el hacer, y cuán ajustado está eso. Quería como tomar estos puntitos que encuentro súper interesante, y gracias por la generosidad y por el detalle con el que cuentas la historia de cómo en una situación tan específica, de tan alto riesgo, se juegan variables que se venían trabajando mucho tiempo antes, construyendo antes. Correcto, ¿no? Y valoro tremendamente que me dé el espacio y que tú también tengas esta visión, porque sabéis que finalmente cuando tú cuentas esta historia, las personas se van a fijar en lo que les interesa, ¿cierto? Entonces hay gente que cuando les cuento la historia, su pregunta al terminar es como, oye, y el procedimiento es muy complicado, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde lo lees? Y como que, filo, si hablaste con alguien, si, cómo se bajaron los pasajeros, cómo te manejaste tú emocionalmente, ¿cachai? Da lo mismo, se van a ese foco. Hay otros que dicen, oye, ¿cuántas veces pasa, o qué probabilidad hay de que falle un motor y que pase esta cuestión en el... Ya, y te ponía a hablar de eso. Y así hay muchas aristas, pero no todos caen en este contexto de, oye, ¿cómo te manejaste tú? ¿Cómo pudiste hablar? O sea, yo tengo un colega, esto ya son infidencias y él probablemente si me escucha en algún momento se va a acordar. Un colega que cuando vio los videos, ¿cachai? Que salieron en las redes sociales, que están por ahí dando vueltas todavía, me dijo una frase que yo nunca voy a olvidar. Me dijo, tú tenías ese discurso preparado. Yo le Claro, quedé lo así como, sacaste y dijiste, oye, sí, así.
Y yo le decía, o sea, me reí con él porque es un amigo, ¿cachai? Le dije, no, compadre, o sea, ¿cómo voy a tener ese discurso preparado? Fue lo que me salió, Ah, ¿cachai? Fue un discurso desde lo profundo, donde yo sentía, porque yo le doy importancia a las personas, pues, ¿cachai? Entonces yo sentía que esto no podía terminar en que yo abriera la puerta y los pasajeros se bajaran y chao. No, pues yo tenía que salir, pararme al frente de ellos para entregarles ese mensaje de cierre, porque así trabajo. ah, ¿Cachai? Siempre lo hago así. O sea, no es que yo comunique cuando pasa algo, yo comunico siempre, intento que de la mejor manera posible y como le sirve al interlocutor. mm, ¿Cachai? Yo intento ponerme mucho en el lugar del otro para comunicar. Entonces, este mensaje de cierre finalmente termina siendo esto, pues, el resultado de esta comunicación que se viene trabajando hace tiempo. Y permíteme decir algo, esto ya es una incidencia mía y creo que es un consejo para quienes nos estén escuchando, ya sea en el área que estén, ¿ah? Yo creo que les va a servir. Pero entiendan a las personas. ¿Por mm, qué lo digo? Porque este es una incidencia, como te digo, y algo que me pasó a mí muy personal, pero creo que vale la pena compartirlo contigo. Yo ahora cuando me fui, un feedback que me entregaron escrito, ni siquiera me lo dijeron derechamente, sino que lo vi escrito, tenía relación con que yo para dar a conocer o para entregar mensajes era poco claro, porque mm, escribía mucho y no decía las cosas así como directas. mm, Y se referían específicamente a mi comunicación escrita. ok. Entonces yo leía esto y dije, "Mm, ¿por qué esto termina así? ¿Por qué esta persona mejor no se sentó en algún momento de mi carrera, que fue mi jefe por un tiempo? ¿Por qué no nos sentamos a conversar de esto? ¿Por qué no me lo Mm, dijiste antes? ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que con las herramientas que tengo y con el conocimiento que tengo, le podría haber entregado a esa persona eh, probablemente los lentes que le faltaban para darse cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba mal, mm, sino que la manera de comunicar de él probablemente es muy escueta y poco clara. mm, ¿Cachai? Porque él veía en mi comunicación algo que no le gustaba a él. mm, Pero ¿sabes por qué yo comunicaba cómo lo hacía? Porque a lo largo del tiempo, y yo llevo harto tiempo trabajando con equipos, no solamente equipo como jefe piloto, sino que antes en la otra institución donde trabajé también, me di cuenta que para poder comunicar tú tienes que saber llegar a las personas, entonces los mensajes tienen que tener contexto, tienen que tener la intención y tienen que tener un cierre, o sea, tú no podés llegar y decir haga esto sin poner un contexto, mm, porque yo sé que lo han conversado en más de algún podcast anterior con tu invitado. Estamos en un momento de la sociedad donde las personas no son solamente ejecutores de mm, tareas. Somos todos seres pensantes y actualmente con mucho acceso a la información. Entonces, eso de subestimar al empleado es algo que ya no debería existir bajo mi perspectiva. ¿Cachai? Entonces, tú subestimas a un empleado cuando tú mandas un correo y le dices, haga esto. mm, Porque el empleado muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces requiere entender por qué lo voy a hacer. exacto. Y cuando la persona entiende por qué, se conecta con esa instrucción, con ese propósito. Y ocurren dos factores. Uno, se adhiere a lo que tú le estás pidiendo y lo otro te puede entregar retroalimentación Mm, cuando entiende el por qué. mm, Yo varias veces me he dado cuenta de que las personas, y tuve la suerte de apoyar una intervención en una clínica de aquí del sur, que tú eres de aquí de Conce, y le agradezco ahí a la gerenta de esa clínica que me invitó en su momento a conectar esto, ¿ya? El propósito con las personas. Entonces, Total. cuando la persona entiende por qué lo hace, te puede entregar feedback. Porque lo que te decía, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas se preguntan, oye, yo entrego los procesos, entrego los procedimientos y la gente no los hace. Pero no recibo la retroalimentación de por qué no Mm, lo hacen o cómo lo haríamos mejor. Y ahí viene mi diagnóstico o la conversación que podríamos tener. Y yo te digo, claro, pues, si tú no le entregas la herramienta a las personas para que entiendan por qué lo estás haciendo, cuál es el resultado que tú esperas obtener, la persona no te va a entregar feedback. mm. Porque la persona cree que tú ya filtraste el proceso y que estás súper claro con lo que necesita, pero hay veces que los procesos están mal hechos o la instrucción que tú das no es clara. O Y ahí, digámoslo, son tan aburridos que la gente a la mitad por estamos hechos para que sean en un lenguaje que no se comprenda como los manuales, digamos. De hecho, ahí te Pero, agarraste de otra cosa, la manera o el medio que tú ocupas. ¿Cachai? Hay gente que es muy resistente a ocupar una comunicación más directa, mm, y yo te cuento mi experiencia. Yo hasta por el WhatsApp
yo no mandaba audios a mi equipo. mm, Habían ciertas que complementaban un mail. mm, Claro, alguien me podría decir, claro, si tú necesitáis complementar la información que mandaste por un correo porque el correo estaba malo. No necesariamente, sino que mi intención era abrir otra puerta de un canal directo, directo, así, pero inmediato, si alguien veía algo que lo que estaba escrito o lo que yo les estaba diciendo no estaba correcto o tenían que algo que aportar, me lo dijeran de manera directa, mm, rápida, inmediata. Entonces, esos canales, uno como jefe, líder, llámale como quieras, tienes que generarlos para poder total. obtener el feedback. Y ahí vuelvo como lo que me llevo de este episodio tiene que ver como con eso, como esa construcción en el día a día de ese contexto, de esos cimientos, de esos acuerdos, como esos criterios de borde, que no es un sprint, po, es una carrera, o sea, es una maratón del día a día para que en casos de emergencia, de riesgos, de qué sé yo, efectivamente eso salga a la luz, pero algo que tú venías sembrando hace mucho tiempo. Entonces creo que ahí, y esto de lo que conectas con el propósito, con un para qué, justamente tiene que ver con ese seteo y ese encuadre inicial que a veces lo damos por sentado, como que es obvio. Y como bien dice una amiga, lo obvio por obvio se obvia. Entonces ahí también el llamado. Waldo, para ir un poco recapitulando y cerrando nuestro episodio, se me pasó volando, así, Ah, volando, literal, literal volando. Eh, si pudiéramos dejar algún recurso, algo que a ti te haya ayudado en este camino desde el liderazgo para que aquellos que quieren, a mí me gusta poner la analogía de tirar la hebra, eh, de poder profundizar cuáles son aquellos libros, artículos, referente, lo que sea que a ti te haya servido para trazar este camino. bueno, son varios, hay hartas cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. De hecho, ahí te compartí mi currículum resumido, decía por ahí el título, porque claro, yo he picado hartas cositas. Entonces me he ido topando con varias personas, con varios autores. Y lo primero, o a la primera persona que tengo que destacar, vuelvo a lo que dije al principio, mi señora. Mi señora me ha enseñado mucho porque ella tiene la capacidad de conectar con las personas, un tema que para mí no es tan simple, no es tan natural como le sale a ella. O sea, yo he ido adoptando cosas que veo como lo hace ella, pero para mí es un tema antinatura, que lo fui que puliendo. ¿Cachai? Entonces, mi primer consejo es busquen a alguien o conéctense con esa persona con quienes ustedes ven un referente. ¿Cachai? O sea, si tú ves que tu marido, tu señora, tu pareja, tus hijos te pueden entregar algo que a ti te gustaría tener, habla con esa persona, conéctate. Yo así aprendí de mi señora, ¿cachai? Y no lo hice desde un principio, por eso al principio de la conversación te dije que hay cosas que haría diferentes, que tiene relación con aprender más de ella y acercarme más a eso, es porque me di cuenta que a lo largo del tiempo tú puedes ir conociendo personas que te pueden entregar mucho. Entonces, haciendo esa introducción con ella y entregándole mucha parte del crédito, me quedo con un par de autores que me han ayudado bastante. Uno de ellos se llama Cliff Lloyd, es un escritor, él es austriaco, si mal no recuerdo. Yo sé que no es estadounidense, se va a enojar si me escucha en algún momento que no sabía de dónde era. Y él escribió un libro que se llama From Compliance to Care, que tiene relación con la Mm, seguridad y que es no hagamos las cosas porque las piden, sino que preocupémonos de las personas. Esa es como su analogía. buenísimo. Por otro lado, está Charles Feldman, que él escribió The Thin Book of Trust, el delgado libro de la confianza. Incluso Brené Brown habla de él, que fue mi mentor en temas de coaching. Ya yo aprendí de él el tema del coaching a líderes y específicamente centrado en la confianza, donde la confianza bajo su perspectiva, se basa en cuatro pilares. Entonces, Charles Feldman me enseñó mucho con respecto a cómo confiar, cómo generar confianza y cómo medir estos pilares. Buenísimo. Y no me puedo quedar sin hablar de un autor que sé que está en España, don Ignacio Fernández, que si te escucha y si tienes la posibilidad después de conversar con él, también me encantaría poder compartir con él, con su técnica de liderazgo redárquico. Bueno, no es de él, pero él ha escrito al respecto. Me quedo con eso también, una persona que me ha marcado en temas de literatura. Buenísimo. Muchas gracias. Ahí vamos a dejar en la descripción del episodio los recursos que nos estás compartiendo. Ajá. Nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante, que es una pregunta posta.
¿Ya? Entonces, tú vas a recibir la pregunta que dejó Pati Iglesias, que fue nuestra última invitada, y tú vas a dejar una pregunta para el invitado que viene después. Esto es random. Nadie sabe quién viene, por lo tanto es una pregunta abierta Claro. para cualquier persona que pueda venir. Y ella dice así, desde tu experiencia, ¿qué es lo que más impacto genera realmente en una organización? Tiene que ver con la estrategia, los números, las personas. ¿Dónde pondrías el foco si tuvieras que impulsar un cambio profundo? Me imagino ya cuál va a ser la respuesta, pero no está de más escucharla. Pucha, ¿por qué lo dijiste? Los números, obvio. Claro, por supuesto, la estadística, La técnica. la técnica. Oye, no, mira, me encanta la pregunta porque me da el pase para reforzar mi mensaje. O sea, uno, o por lo menos yo en este camino de acompañar personas y ayudar a los líderes o a quienes quieran ser líderes, mi herramienta o lo que yo les entrego es la confianza. La confianza es el motor de cambio para poder generar bases de seguridad psicológica, bases de comunicación, bases de trabajo en equipo. La base de lo que tú necesitas está en la confianza, basada, como te digo, te puedes agarrar de los pilares que quieras, porque tienes autores para tirar en una piñata. Hay gente que pone los pilares de la confianza en 2 o 3 temas y hay alguien que te pone 12. O sea, existen pilares de confianza, como te digo. Entonces tú puedes adaptar qué es lo que te interesa generar y lo importante es poder establecer un cimiento, como te digo, de confianza entre las personas, primero, después con la organización, que es otro nivel de confianza, y ahí después ya vas a poder tener un constructo de confianza de todo el equipo, de todo cómo trabajan, y esto se va a impregnar en el ADN que va a estar en tu misión, visión, etcétera, y va a ser un sello que va a lograr un elemento diferenciador que puede ser incluso tu ventaja competitiva frente al resto de tu competencia. Genial. ¿Qué pregunta te gustaría dejar, Waldo, al próximo invitado o invitada? Eh, Esto es lo que más me va a costar, creo yo, pensar qué posta entrego. Eh, pero me gustaría saber de a quién le toque, em, qué opina de la generación de confianza y el efecto que ésta tiene en su organización o con quienes haya trabajado. Buenísimo. Entonces, ¿qué opina de la generación de confianza en su equipo o en la organización que Ujú, haya trabajado y bien ahí llevado al terreno a ujú. lo que nos interesa la práctica? Genial. Entonces, Waldo, primero agradecer, súper interesante tu historia, también cómo vamos conectando esos puntitos con algo que sé que a los dos nos apasiona, bueno, que son las personas, por supuesto, y también la seguridad psicológica. Así que gracias por el tiempo, por traer tus historias y también tu experiencia. Creo que aporta mucho valor en algo concreto, en el día a día, cómo se juega esos minutos que pueden traducirse en una tragedia o en un éxito con Ujú. algo que gracias a Dios, en este caso, fue un exitoso aterrizaje, así que gracias por la generosidad de traer tu historia y tu propia experiencia de liderazgo desde un rol y de un rubro que uno cree y espera y tiene la expectativa que claro, que favorezca mucho más lo técnico, lo que hablábamos Tal recién, cual. que las personas. Así que no sé si quieres dejar algunas palabras de cierre, de despedida, deja también tus coordenadas a Sí, por quienes te supuesto. estén escuchando. El cierre tiene que existir y tiene que ser súper conectado con la audiencia. Estoy pensando en la gente que nos está escuchando y que ya está un poquito más de hora escuchándonos y ojalá se hayan sentido parte de la conversación. Esa era la idea, que nos escuche esté aquí con nosotros. Eh, Solamente quiero dejar un dato. Concepción tiene un designador o una sigla internacional con la cual se denomina, que es CCP, ¿cierto? Sí. Yo de ese mismo acrónimo, en este último trabajo, desarrollé un modelo que hoy día lo quiero entregar, lo quiero regalar, que tiene relación con 3 elementos que para mí son clave. La primera C creo que ya todos vamos a saber cuál es, ¿cierto? Tiene relación con la confianza. La segunda C está relacionado con otro elemento que hemos hablado harto hoy, que tiene relación con la comunicación. Ujú, Y la P es la que nos engancha a todos a través del propósito. ujú. ¿Ya? Este modelo con el cual yo trabajo
lo comparto con quienes quieran escucharlo. Es la base de mi trabajo, es la que me ha traído resultados. Estoy aquí para aportar a quien quiera, no solamente del área de la seguridad o de las industrias de alto riesgo, sino que a quienes consideren que pueda ser útil. Estoy disponible para lo que necesiten, con hartas ganas de conversar. Lo que sí tengo que dejar súper claro que hoy por hoy estoy saliendo del país. Voy a tener la capacidad de actuar vía remota. Espero que el trabajo igual siga en ese sentido porque hay harto que entregar a quienes quieran escucharme. Y quiero dar las gracias a ti por el espacio, a quienes estuvieron hoy día acompañándonos también. Espero que haya sido entretenido y que hayamos dejado algo que aporte a quienes nos escuchan. Buenísimo, totalmente un aporte. Fue muy entretenido conversar contigo y Bacán. conocer también de un área que tampoco se conversa, ¿no es cierto? Yo creo que el área de la aviación tiene muy buenas prácticas que es necesario empezar a traer al mundo corporativo para empezar a aplicar. Así que bacán. Muchas gracias por esa generosidad. No, Y buena. para quienes nos estén escuchando, si les gustó el episodio, ayúdanos a difundirlo, dejando un comentario, suscribiéndose también para cuando se lance un nuevo episodio. Y si este contenido fue valioso, también invitarlos a compartir en sus redes sociales. Mantengámonos en contacto. En LinkedIn estamos a un clic literal de distancia. Y juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y nos vamos con nuestro videito de cierre y nos vemos en el próximo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, Waldo, muchas Bacán. No, gracias. gracias, Pau, que estés bien.